expresiones de la señora Verónica Mendoza a través de Twitter. Y ahora sí, vamos con nuestro invitado. Nos acompaña José Carlos Requena, analista político de 50+1. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Jesús, ¿cómo Bienvenido. estás? ¿Qué tal? Gracias por la ¿Cómo ves invitación. el asunto, el panorama? Ya prácticamente, bueno, Pedro Pablo Kuczynski sigue manteniendo la prudencia de decir esperamos al 100%, sin embargo ya está recibiendo saludos, ¿no? Incluso de presidentes de países vecinos. Sí, yo creo que finalmente tenemos ya claridad que a mi juicio ya estaba desde el domingo por la tarde con los conteos rápidos de las dos principales encuestadoras. Sin embargo, creo que era prudente por ambos lados esperar el conteo de las actas, el conteo de los votos. Ayer ya creo que con las cifras procesadas al 100% ya tenemos claridad y creo que es ponerse ya a pensar en este escenario con un nuevo presidente electo, ¿no? Y ya todo cambia, ¿no? Debemos los peruanos entender, incluso los líderes políticos, ¿crees tú que el escenario ya es otro? Ahora las elecciones prácticamente terminan y es pasar ya a la agenda inmediata. ¿Qué tiene que hacer inmediatamente Pedro Pablo Kuczynski con su equipo? Bueno, como bien decía Gino Costa en la nota que propalaste hace un rato, lo que compete es ponerse a trabajar en recibir la administración que le delega el gobierno de Ollanta Humala y abrir espacios de diálogo. Yo creo que es lo que toca a un gobierno que empieza, que empieza además en circunstancias muy desafiantes. Hay visiones muy catastrofistas de que el que no tenga mayoría en el Congreso puede significar para la gobernabilidad. Yo prefiero ser un poco más optimista y pensar que es una oportunidad para claro que sí. un progreso consensuado, ¿no? Bueno, es el real desafío de las fuerzas políticas, ¿no? Tanto de los señores del fujimorismo, del propio Frente Amplio, por supuesto, con Verónica Mendoza. Y además este tema del señor Espadaro, ¿no? Estas declaraciones en el Congreso que, por supuesto, él ha motivado que luego él se disculpe, pero que sin duda han resonado. ¿Por qué crees? Yo creo que no es solo ese, o sea, siendo el peso principal en los actores políticos y siendo además el principal déficit que tiene Pedro Pablo Kuczynski, el carecer de un entorno más grande de operadores, creo que Gino Costa es entre los pocos que tiene. A pesar del peso que tiene lo que pueden hacer los políticos, decía, creo que también a nosotros como sociedad, a los medios de comunicación, a las organizaciones de sociedad civil, a los gremios empresariales, a todos nos toca ponernos un poco a trabajar en llevar al país a recibir el Bicentenario en buenas condiciones, ¿no? Este es el cuarto gobierno elegido democráticamente, creo que es todo un hito en la historia peruana que a veces queremos dejar de lado o que a veces olvidamos. Y creo que lo que toca es atemperar todas las emociones y empezar a Y ese conversar, gesto, ¿no? o esas palabras o el mensaje que den los líderes de las distintas agrupaciones políticas es muy importante, pero además es muy importante lo que va a hacer ahora el equipo de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Vemos, por ejemplo, ellos están hablando de convocar técnicos de otras bancadas. Hay quienes han dicho, no, nosotros de ninguna manera formaríamos parte. ¿Qué te parece esa posición? Bueno, son absolutamente legítimas, ¿no? Efectivamente, entiendo que en algún momento Pedro Pablo Kuczynski ha querido dar ministerios o puestos claves a gente de diversos partidos. Hay partidos que preferirán inhibirse de eso. Es una posición legítima. Creo que en la medida que no sean obstruccionistas o en la medida que su posición sea leal al sistema democrático y leal a lo que el país necesita, creo que están dentro de su derecho, Yendo ¿no? un poco al tema del Congreso concretamente, porque el temor de algunos es el Congreso que está totalmente, no digamos manejado, pero tiene 73 congresistas de la fuerza fujimorista. Va a ser un Congreso obstruccionista, va a ser una oposición propositiva más bien, que va a tener que ahí manejar mucha muñeca política y operadores y no sé qué, tanto la fuerza del PPK, ¿no? Claro, ahí él va a tener dos caminos, ¿no? Algunos piensan, temen que se pueda hipotecar al fujimorismo en absoluto y que básicamente el gobierno con ellos es lo que le alcanzaría en términos pragmáticos, si quieres. Creo que una mirada más inteligente es consensuar en aquellos puntos que deba consensuar y pelear por los puntos que deba pelear, ¿No sería ¿no? esto una gran oportunidad para que Keiko Fujimori y la agrupación que representa, que es sumamente importante en el Parlamento, que representa además la voluntad también del pueblo, de gestos importantes de democracia, de ser un partido demócrata, más bien de recuperar ese espacio y voltear un poco la imagen? Yo creo que efectivamente es una oportunidad para Fuerza Popular para terminar de demostrar que tiene una lealtad absoluta con el sistema. Ellos ya sería el tercer congreso en el que tienen participación.
sin contar el 2001-2006, donde también había algunos representantes del fujimorismo, Incluso pero como partido, no, el del 2001 al 2006 claro. hubo 3 o 4 congresistas que eran, digamos, rezagos de lo que fue el fujimorismo en los 90. Recién en el 2006, como el partido Cambia. Alianza para el Futuro, en ese entonces, se formó lo que es ahora, ¿no? Entonces ya es el tercer congreso con participación plena del fujimorismo, y creo que es una oportunidad precisamente para que ellos fortalezcan, para que ellos fogueen a sus cuadros. Así Hay es. muchos de los congresistas que tienen que son nuevos, ¿no? hay muchos invitados también. hay muchos invitados, hay mucha gente que viene de otros partidos, hay gente que viene de otras experiencias. Hay rostros nuevos que generan, sin embargo, sí confianza también, por ejemplo, en determinadas áreas, ¿no? Y quisiera que me cuentes del gabinete. Ya se han mencionado algunos nombres. El señor Kuczynski señalan, por ejemplo, que el señor Torne, que ha manejado el capítulo económico, sería el ministro de Economía. Un gabinete de ancha base. ¿Qué esperamos los peruanos? Eso es lo que debería esperarse, ¿no? Yo creo que es lo que toca, además. Por lo menos ya los dos nombres que han soltado creo que son el de Thorne, que tenía, de algún modo se caía de Maduro, y el de Saavedra creo que es un ministro que consensuadamente está haciendo un buen trabajo. Así Sería que mantenido en el cargo. Claro, ahí lo que toca es convencerlo que se quede, ¿no? Tiene una gestión ya de algo más de 3 años, o quizás un poco menos, pero ya tiene algunos años. Es un tiempo largo, no sabemos si él tenga ganas de hacerlo, ojalá que así sea. He visto también conversar sobre el tema del señor César Villanueva, ¿recuerdas? ¿Qué mirada le da él al asunto? ¿Qué podría desempeñar? ¿Qué responsabilidad le tocaría de repente también en el equipo? Y en aras de sumar fuerzas de distintas tendencias, de distintas posiciones políticas. Mira, ahí es un poco sumar más que restar, ¿no? Claro, si es que se está rumoreando a César Villanueva algún puesto en el gabinete, yo presumo que tendrá que ir por este Ministerio de la Regionalización que de algún modo sugirió Pedro Pablo Kuczynski en su campaña. Creo que la principal agenda de César es esa, o sea, él tiene es un activista de este tema. Perfecto. Y es además una persona con gran pluralismo. Y con experiencia, ¿no? En descentralización. Con experiencia, y que ha mostrado además 2 gestiones muy buenas en San Martín, ¿no? Perfecto. Te decía lo del gabinete porque obviamente tendrá que pasar por el voto de confianza que constitucionalmente debe recibir un gabinete. Ese es el principal escollo, creo yo, por donde va a tener los principales... Ahí va a tener los principales desafíos el Partido de Peruanos por el Cambio, es decir, en las esferas de control político, en voto de confianza, en censura al gabinete, incluso en darle permiso al presidente para viajar, es donde va a tener quizás un poquito más de problemas, porque en temas de legislación, yo no sé qué tanta legislación nueva hace falta, y la que hace falta quizás no genere tantos resquemores, porque los temas urgentes son seguridad ciudadana, regionalización, reforma política, reforma del sistema de justicia. Ahí quizás es un poco más fácil alcanzar consensos, ¿no? Pero Pablo Kuczynski llega al gobierno y realmente por un ajustadísimo... ¿Tú recuerdas en la historia republicana algún resultado parecido? En el 63 hubo una historia similar. Al final la persona que dio salida elegida no asumió por un golpe militar que hubo en el camino. Y más recientemente, en 2006, el paso de Alan García a segunda vuelta, derrotando a Lourdes Flores, fue por un margen más o menos así ajustado. Sin embargo, te hacía referencia de esto porque obviamente él sabe que la mitad del país no necesariamente está de acuerdo, pero si te das cuenta, en los modelos económicos no hay un aspecto tan dispar. Entonces eso va a hacer que de alguna manera ayude en el tema de consensuar ideas, de aterrizar propuestas que tengan consenso. Sí, yo espero que así sea. No creo que él debe ser consciente que ha ganado con votos prestados, y atender de alguna manera esas demandas, ¿no? Acá lo que ha ganado en realidad es el antifujimorismo, ¿no? Que claro. es la... Alguien esta mañana decía en una radioemisora, sería peor si la mayoría, por ejemplo, en el Congreso, que es mayoría, no es mayoría simple, sino más bien la mayoría más importante, calificada, no sería de Fujimori, sino de... Mira, yo creo que del Frente Amplio. Son visiones que no ayudan a respetar la democracia, porque si es lo que la mayoría de gente ha querido, es la expresión del voto popular. Entonces, va a ser más sencillo ponerse de acuerdo con el movimiento, con la fuerza de Keiko Fujimori, teniendo en cuenta que el modelo económico que te planteaba antes no es algo que diste mucho. Probablemente eso ayude. Por lo menos en términos económicos, sin duda eso le va a ayudar, ¿no? En términos más sociales o políticos,
va a tener que tener la sensibilidad de poder leer algunas entrelíneas. Y darle algunos espacios a estas demandas, ¿no? Claro que sí. Porque desde ningún punto de vista consideras tú que hay que dejar de sintonizar. Tenemos un país que no es el de hace 20 años y la juventud que el día de hoy hemos visto y ha demostrado que reacciona diferente y que puede mover un poco las tendencias. Claro, sí, el país ya no es... Mira, yo diría que estamos pasando por un segundo momento de transición, siendo el primero el del 2000-2001, y creo que habla de una necesidad de leer cómo es el país ahora, ¿no? Y las reformas políticas, todas las reformas que se planteen, la propia descentralización, ¿no? La descentralización fue de algún modo hecha de manera apurada, pero ya es como no está en un punto de no retorno. Pero tantos intentos de descentralización, pero ahora pareciera que ya no hay, estamos en un punto de no retorno. El señor Vizcarra, por ejemplo, aquí te garantiza el hecho de que se pueda hacer un verdadero plan y que el mapa geopolítico no solamente quede en un mapa, sino en reformas verídicas. Sí, de Vizcarra yo tengo la esperanza que de algún modo equilibre el entorno más cercano de PPK, que es sobre todo tecnocrático, que es la misma esperanza que guardo de Costa, de Cheput, hasta Carlos Brus, de alguna gente que creo que en términos políticos tiene más experiencia. Porque ¿no? los operadores políticos, que señalan algunos que no se tiene mucho esta fortaleza al Peruanos por el Cambio. Claro, las dos principales debilidades que tiene él es la carencia de un partido y la carencia de un entorno político fuerte, ¿no? No es que no tenga partido, pero PPK, el Partido Peruanos por el Cambio, que para empezar va a tener que cambiarse de nombre, creo yo, si quiere trascender. El Partido Peruanos por el Cambio se ha mostrado ser más un cúmulo de voluntades que otra cosa. Más una agrupación política como varias otras que un partido político en sí. Bueno, es que tú ves que hay gente muy dispersa y que además ha demostrado en esta segunda parte, en toda la campaña, que no es fuerte, ¿no? A diferencia quizás de Fuerza Popular, que también creo yo que es un partido en formación, no tiene no es una red tan extendida la de Peruanos por el Cambio. También ¿no? el Frente Amplio, ¿no? Y las declaraciones recientes de la congresista Wilca, por ejemplo, señalan que ellos, a nivel de estructura política, no tienen un secretario general, sino que porque más bien... es un frente, ¿no? Exacto, y que más bien buscan fortalecer en estos años. También va a ser tarea yo de creo los que partidos de los tres ¿no? partidos o de las tres principales votaciones, y quizás porque han tenido un poco más de tiempo para procesar la situación, creo que el Frente Amplio es el único que está consciente de lo que le toca en estos 5 años. Y lo que le toca en estos 5 años es fortalecerse como una organización, mirando. Pero debería ser esa también tarea de otros. Debería ser, creo yo, de todos, ¿no? Los partidos históricos, de los 3 o 4 partidos históricos que nos quedaban, solo Acción Popular tiene representación parlamentaria, el APRA también la tiene, pero ha tenido un desempeño no tan bueno, no el que esperaban. El PPC no la tiene ya. Creo que todos están, pero posible en la práctica desapareció, perdió la inscripción. Yo no lo consideraría partido histórico. Y bueno, el partido de Acuña tiene más redes, pero fíjate, si tú ves la votación, esa es una cosa, cuando Acuña le da el apoyo a PPK, se espera que él haga la tarea en el norte. ¿Y qué pasó? Yo no creo que haya crecido mucho la votación de de Kuczynski en el norte, por lo cual me inclino a pensar que su trabajo o no existió o fue muy ineficiente. O muy tarde, quizá. O fue muy tardío. Un poco tarde, quizás, ¿no? También. Sí. Bueno, esta área de los partidos políticos, fortalecer su democracia interna y fortalecerse en tanto partidos quieran seguir llamándose así, seguir participando en los procesos electorales. Pero aquí lo cierto es que hay una tarea muy importante de consensuar, de tender puentes. ¿Cómo le va a ir acá? ¿Cuál será ese secreto? Eso depende ¿no? mucho del primer ministro que nombre, del poder que le dé. Si uno se fija a lo largo sobre todo en la segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski siempre ha estado cerca de sus 2 vicepresidentes. Eso te da la idea de un trabajo en equipo que seguramente espero que mantenga en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Creo que ¿Quién es será lo que le toca. El primero. No sabría No se decirte. Y espero que sea todavía. alguien que reúne estas características. Preferiría yo que sea alguien más de un perfil político que de ¿Y un cuál perfil tendría que ser la tecnocrático, ¿no? respuesta de aquellos partidos a los que se les toque la puerta para invitar a sus técnicos, han dicho, convocaremos a los mejores técnicos, los mejores profesionales de los distintos partidos políticos, ¿no? Mira, ahí
hay momentos en los que los partidos han tenido cuotas en el gabinete. Fue el caso de Perú Posible con Humala, el caso del FIM con Toledo. Yo no creo que eso sea necesariamente así, ¿no? García, por ejemplo, hizo un gabinete en el que, teniendo gente cercana, por lo menos, o miembros de algunos partidos, de algunas bancadas, como que supo capear el temporal, ¿no? No creo que sea necesario que haya una alianza evidente. Y creo que los partidos además tienen el legítimo derecho de decir, prefiero ayudar desde otra parte. Y no formar parte de Y no formar parte de eso. Por eso no deberían ser acusados de antipatriotas o inmediatamente la poco señora solidarios, Verónica o lo que Mendoza fuera, ¿no? saltó a responder en las declaraciones en un momento también difícil, ¿no?, para el fujimorismo, vertidas por el señor Espadaro, ¿no? El Congreso ya sabemos de quién es, sin duda, después se ha disculpado, pero Verónica Mendoza se encargó de decir inmediatamente: señora Fujimori, el Congreso es de todos, es del pueblo y no es de usted, y se lo recordaremos siempre. ¿Qué habría que recordarle al gobierno de PPK también si algo falla? Bueno, yo creo que lo que habría que recordarle siempre es que ganó con votos prestados, ¿no? Yo creo que si él piensa que ganó solamente por él, estaría dejando de oír parte de un gran sector de la población, ¿no? Y en cuanto al Congreso, efectivamente, yo creo que que no es propiedad de nadie, creo que tiene una presencia abrumadora el fujimorismo. Hay que revisar algunas cosas que hacen que partidos que han recibido votación importante en algunas regiones no la tengan. Es el caso de Cajamarca, donde democracia directa tiene la mayor... Pero no llega a... Claro, pero eso es por la legislación. Así es. O es por alguna Ahora eso muestra cuestión... un descontento total en mucha gente. Da el problema, ¿no? Le da el problema a los congresistas de Cajamarca. Tienen el reto adicional de representar algo que no necesariamente comparten, ¿no? El gran desafío del nuevo gobierno que tenemos en el Perú es revertir el descontento de la gente. Mira tú el voto, cómo ha sido tan partido, ¿no? Impresionante, especialmente nuevamente en ese otro Perú que está mirando y esperando con mucha expectativa que se cumplan las promesas electorales. ¿Quién podría ayudar, no sé si en fiscalizar, en monitorear que esto se cumpla? Bueno, ¿El ahí, propio árbitro es quién? ahí la verdad le toca un rol muy importante a la prensa y le toca a quienes han sido elegidos gobernantes ser coherentes con las cosas que han ofrecido en campaña. El agua, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un tema que felizmente ha tenido... PPK siempre ha sido muy sensible a ese tema. Esperemos que mantenga esa sensibilidad. El tema de la seguridad ciudadana. Son muchos temas que yo confío que se mantengan alerta, ¿no? Creo que, y que sean consecuentes, ¿no? Con los sí, políticos en sí, general. yo espero que las cosas que han cumplido, que han prometido, las cumplan, y porque eso fortalece la democracia, eso fortalece la rendición de cuentas. Bueno, ya presidentes de otros países de Economist señala también y resalta la imagen del señor Pedro Pablo Kuczynski en cuanto al tema de manejo económico, ¿no? Esperemos lo mejor para el Perú. De cara al bicentenario, el llegar a la OCDE, por ejemplo. Sí, bueno, sí, yo creo que esas son cosas, la buena reputación que tiene Pedro Pablo Kuczynski fuera del Perú va a contribuir en estas cosas. Yo de nuevo espero que la mirada tecnocrática dé un poco de espacio también a la mirada política. Muchas veces se piensan las políticas públicas desde un escritorio sin saber lo que en realidad pasa, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias a José Carlos Requena, analista político de 50+1, Muchísimas gracias. hablándonos esta mañana del escenario.